Sí, compartir pantalla. ¿Entendido? Pantalla. Comenzar transmisión. Entonces, acá. Bien. Vamos a hacer hoy, a ver, vamos a poner, ahí está, entonces, bien. Entonces vamos a hacer los ejercicios, vamos a volver un poquito para atrás y vamos a hacer alguno del ejercicio 10, ¿sí? Que dice, determina el dominio natural y obtenga las derivadas de segundo orden de las siguientes funciones indicando el dominio natural de dichas derivadas, ¿sí? Entonces vamos a hacer el B, no, el B no, el D y el E. Vamos a hacer el D, ¿sí? Entonces necesitamos las derivadas de segundo orden, ¿sí? Las funciones y los dominios, eso es importante. Y cuadrado. X cuadrado sobre A cuadrado. ¿Bien? Fíjense que la función lo que hace es, me manda a todos los puntos de una elipse, me los manda en, digamos, las curvas de nivel o los conjuntos de nivel son elipses, ¿sí? X cuadrado más Y cuadrado, cada uno dividido por un A y un B, ¿sí? Me manda fijo A y B, porque eso es, hay un A y un B que son fijos, ¿sí? Son dos números, entonces los conjuntos de nivel van a ser simplemente las elipses, ¿sí? Elipses paralelas, ¿no? Bien. Bueno, entonces nos dicen dominio de la función, ¿sí? Y entonces el dominio de la función simplemente digamos, puedo hacer la cuenta siempre, la raíz de 0, digamos, si x y estamos en el origen, la raíz es 0, ¿sí? Así que esto está perfecto, es R2. ¿Bien? Y entonces ahora tenemos que calcular, bueno, las derivadas de segundo orden, parece que hay que calcular las derivadas de primer orden, ¿no? Primero, entonces, f' derivado en xy, esto es, ¿sí? Entonces tenemos que derivar pensando que x es la variable independiente e y es una constante. Entonces, raíz de algo, nosotros sabemos que es 1 dividido 2 veces la raíz de todo lo mismo, ¿sí? Por regla de la cadena, tenemos que derivarlo de adentro, x cuadrado dividido a cuadrado más y cuadrado dividido b cuadrado. Y cuadrado dividido b cuadrado es 0 la derivada, ¿sí? Entonces la que hay que derivar es x cuadrado dividido a cuadrado, que va a ser 2x dividido a cuadrado es una constante, ¿sí? Si quieren lo ponemos como más prolijo acá. 2x dividido a cuadrado. Entonces los dos se pueden cancelar. Y si quieren lo podemos escribir como x dividido a cuadrado por la raíz. Digamos, lo podemos escribir como se nos da la gana. Y si queremos, bueno, entonces nos piden dominios, esto está bien, pensar siempre en el dominio de la función derivada parcial con respecto a x es, y acá viene el problema, que yo no puedo dividir por 0, ¿no? Entonces, si x y son los dos 0, entonces estoy dividiendo por la raíz de 0, que es 0, ¿sí? Entonces, va a ser R2 menos el origen lo tengo que sacar, ¿sí? Bien. Bueno, lo mismo para la derivada parcial con respecto a y. Esta es la misma cuenta, es la y que va a quedar y dividido b cuadrado por la raíz de x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado
sobre b cuadrado. Queda la misma expresión, pero ahora con i, ¿sí? Porque es simétrico con respecto a i y cuadrado sobre b cuadrado y a x sobre a cuadrado sobre a cuadrado. ¿Sí? Y el dominio de la derivada con respecto a i es de vuelta lo mismo, la misma idea, r cuadrado al cual le saco el origen. ¿Bien? Bueno. Y ahora sí, arrancamos con las derivadas de segundo orden. Las derivadas de segundo orden son derivar ya la expresión que tenemos. Esta va a ser a la expresión f' de x en xy, volver a derivarla con respecto a x. ¿Sí? ¿Bien? Alguien tiene el micrófono abierto, no sé quién, pero hay como un... Bien. Entonces, vamos a hacerlo. Ya tenemos, vamos a derivar. Entonces, va a ser lo que ya tenemos, que es esta expresión x sobre a por la raíz de x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado. Esto lo tenemos que derivar con respecto a x. Y bueno, entonces tenemos un... Bueno, hay que hacer la cuenta, vamos a hacerlas. Tenemos una raíz, tenemos una división, podemos hacerla de muchas maneras. El a queda fijo, ¿no? Entonces yo lo que voy a poner es a, ojo acá, es decir, lo que voy a elevar al cuadrado es la raíz, ¿no? Yo tengo un 1 sobre a que es un número, ¿sí? Entonces la raíz la elevo Perdón, al profe, cuadrado. una pregunta. Sí, Eh, sí, en la derivada primera, digamos, en el denominador a estaba al cuadrado, ¿puede ser? sí, puede ser. ¿O me lo salté? Sí, y me Ah, no. olvidé de copiarlo, sí. Preguntaba por Sí, las sí, dudas sí. para tenerlo bien. No, no, sí, me olvidé de copiarlo, así. Entonces, esto, la raíz al cuadrado, el a cuadrado está ahí, que sigue estando ahí, y derivamos x, ¿se acuerdan? X es 1 por la raíz de x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado, menos, y acá no derivo x y sí derivo esta raíz. Y eso yo ya lo había hecho, ¿no? La derivada de esa raíz era x dividido 2 veces la raíz de x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado por, si estoy derivando todo con respecto a x, por la derivada de lo de adentro de la raíz, que dijimos que era 2x sobre a cuadrado. Bien, queda así. Entonces, esta es la expresión. Arreglémosla un poquitito para que quede más prolija. Bueno, nos va a quedar Perdón, a cuadrado. Sí, ahí el A te quedó al cuadrado nomás, y antes ya estaba al cuadrado. ¿cómo? Eh, Que A ya antes, tenía el cuadrado, pero ahora tiene que ir al cuadrado del denominador por la derivación. claro, eso. O El sea, a todo al cuadrado, cuadrado. no, el a cuadrado es un número. Entonces yo no lo considero al hacer la derivada. Lo puedo escribir Pero así toma si quieren, constante, ¿no? miren. Digamos que Es lo una sacás de la constante. derivada. La saco de la derivada, sí. 1 Es, sobre A si cuadrado, quiero, digamos. Ah, está bien, está bien. 1 sobre a cuadrado por... Y el 1 sobre a cuadrado siempre lo tenemos ahí flotando, digamos, que no le hacemos nada. Ok. Entonces lo podemos escribir afuera, 1 sobre a cuadrado por. Y entonces, tenemos el cuadrado de la raíz, x cuadrado sobre a cuadrado, más y cuadrado sobre cuadrado, ¿sí? Y en el numerador tenemos que hacer toda esta cuenta, ¿no? Entonces, fíjense un poquitito cómo la vamos a hacer. Podemos ya cancelar este 2 con este 2. Entonces nos queda x cuadrado sobre a cuadrado, dividido una raíz. A ver, no se pierdan acá, miren. Vamos a primero a achicar un poquitito esto, para que entre todo. Acá vamos a tener la raíz de x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado.
todo al cuadrado. Esa era la que elevamos al cuadrado y nos quedó, si la raíz salió, digamos, sacamos lo que está el argumento de la raíz, ¿no? Y en el numerador yo voy a hacer una rayita, voy a sacar factor común, la raíz. Ahora van a ver por qué. Saco de factor común la raíz que está acá, esta raíz, ¿sí? Y entonces me queda una resta, me queda. Al sacar esta raíz de factor común en el denominador, sería de denominador común, ¿sí? La primera expresión que es esta queda al cuadrado. ¿Por qué queda al cuadrado? Porque yo le estoy escribiendo esa expresión dividido, la tengo que meter al cuadrado para tener dividido la expresión, dividido esta raíz acá. Entonces acá nos queda x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado, menos, es este menos que está acá, ¿sí? Y entonces ahora lo que nos queda es x cuadrado sobre a cuadrado. A ver si se entiende por qué queda todo eso. Lo que estoy planteando es, estoy escribiendo raíz de x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado, b cuadrado, estoy escribiéndolo como x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado, dividido la raíz, ¿sí? Ustedes saben que la raíz por la raíz es el argumento de la raíz. Y entonces una de ellas, digamos, el argumento dividido una raíz es la raíz, ¿sí? Entonces estoy usando esto como cálculo auxiliar. No sé si se entiende la cuenta que estoy haciendo, pero es esa la cuenta que hay que hacer para dejarlo más prolijo. O sea, Y sacaste entonces, factor común 1 sobre la raíz, digamos. claro, exactamente, un denominador común sería, sí, un factor común 1 sobre la raíz, entonces me tiene que quedar sin la raíz el primer término, ese x cuadrado sobre cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado, ¿sí? Y entonces ahora, seguimos emprolijándolo un poquitito, esto es 1 sobre a cuadrado por, fíjense, a ver, Y tengo sí, una... este con este se va, sí, decime. No, nada, ya lo vi. Gracias. Bien, y entonces nos queda i cuadrado sobre b cuadrado dividido, y ahora, ojo, teníamos que estamos dividiendo por una raíz, y al mismo tiempo estamos dividiendo por la expresión sin la raíz. Entonces esto es lo mismo que dividir por la raíz al cubo. ¿Sí? ¿Sí? Porque sin la raíz es la raíz al cuadrado. Y una raíz más, entonces tenemos 3 veces la raíz. Tenemos la raíz al cubo. Y entonces esto todavía lo podemos emprolijar un poquitito más y nos queda que es i cuadrado dividido a cuadrado y b cuadrado están a cuadrado b cuadrado por a la 3 medios podemos ponerlo, qué sé yo, podemos ponerlo así, x cuadrado sobre a cuadrado más i cuadrado sobre b cuadrado a la 3 medios. ¿Sí? Yo no entendí Y por quedó qué así. queda el cubo. Porque esta expresión es la raíz al cuadrado. Y esta expresión es la raíz nada más. Es la raíz a la 1. Y las dos están dividiendo. ¿Sí? Entonces me queda 3 veces la raíz al cuadrado por la raíz a la 1, que es la raíz al cubo. Ah, ya está, ya está. Gracias. ¿Sí? Bien. Entonces quedó esta expresión. La derivada con respecto a x 2 veces en xy es i cuadrado sobre a cuadrado b cuadrado por x cuadrado más a cuadrado dividido a cuadrado más i cuadrado dividido b cuadrado al cubo, a la 3 medios puse. Bien, esta es esta expresión, ¿sí? Bien, dominio de esta derivada segunda, de segundo orden.
era el mismo que antes, ¿no? El único problema es cuando la raíz se hace 0 en el denominador, r cuadrado menos. ¿Sí? Bien. Entonces ahora las cruzadas, pero hagamos de la misma manera, a ver, adivinemos cuál es esta, de la misma manera. ¿Cómo queda la derivada de segundo orden con respecto 2 veces a y, ¿sí? En xy? Hay una simetría, no es x cuadrado dividido a cuadrado, digamos, es simétrico con respecto a y cuadrado dividido b cuadrado. Entonces, ¿cómo quedará? Lo mismo, pero en vez de y cuadrado, de x cuadrado. Claro, lo mismo. X cuadrado, a cuadrado y b cuadrado quedan lo mismo, y nos queda x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado a la 3 medios. ¿Sí? X cambia por y, ¿sí? Y bueno, las constantes a cuadrado, b cuadrado, ahora me queda b cuadrado a cuadrado, que es lo mismo, ¿no? Bien. Y finalmente, tenemos que hacer las cruzadas, que podemos ya empezar a adivinar que nos va a dar lo mismo, ¿sí? Salvo, digamos, en el 0, 0 es en el único lugar donde, bueno, igualmente no las tenemos, pero hagamos las dos. F', prima. A la de x la derivamos ahora, las derivadas segundas, de segundo orden, cruzadas. Cruzadas, ¿sí? Y vamos a ver si son las mismas. Entonces, esta sería a lo que tenía con x, que ya lo perdí, x dividido a cuadrado por la raíz, derivarlo ahora con respecto a y. Entonces esto era x dividido a cuadrado por la raíz, derivarlo con respecto a y. ¿Sí? Bueno, ahora es más fácil, ¿no? Porque en realidad x es una constante, ¿no? Entonces, simplemente la sacamos, es decir, estamos derivando, lo que tenemos que hacer, esto es igual a x sobre a cuadrado por, si quieren lo escribimos así, miren, x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado a la menos un medio. Es a la un medio, pero en el denominador, a la menos un medio. Y esto es lo que yo tengo que derivar con respecto a y. Entonces, el x por a dividido a cuadrado queda como está. Bien. Y después derivo algo que está a la menos un medio. ¿Cómo quedaba algo de la menos un medio? Queda a la menos 3 medios, a la menos 3 medios, ¿sí? Por la derivada de lo de adentro, que estamos derivando con respecto a y. Entonces va a ser 2y dividido b cuadrado. ¿Sí? Ah, y me están faltando un menos un medio, perdón. Vamos a ponerlo acá. Hacemos un lugarcito. Por, cuando derivo, el exponente baja, ¿no? Menos un medio acá. ¿Sí? Bueno, este 2 lo podemos cancelar con este 2. Y entonces nos queda simplemente con que esta es x por y, fíjense, x por y sobre a cuadrado b cuadrado, por si quieren, o dividido, digamos, sería 1 sobre la raíz de x cuadrado más a cuadrado, dividido, sería esta raíz, ¿no? Esta al cubo, ¿sí? Porque es a la 3 medios, a la menos 3 medios, entonces la raíz al cubo en el denominador, que también la podemos escribir
como O sea, xy, ¿sí? la raíz termina siendo el denominador de la fracción. Sí, sí, al cubo. Al cubo. ¿Qué Sí. pasa? ¿Qué le pasa a eso? Ah, ahí está. Perdón. Ahí está. X cuadrado dividido a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado al cubo. ¿Sí? Bien. Y ahora tendríamos que calcular al revés, pero de la misma manera, fíjense por la simetría que tenemos, de la misma manera, nos queda que derivar al revés por la simetría ya que tenemos ahí de enterada, va a ser lo mismo, en vez de x nos queda y, en vez de y nos queda x, nos queda la misma expresión, ¿no? XY. Así que las derivadas, pero nosotros esto ya lo sabemos, porque en realidad podemos pensar un poquitito que esta función es diferenciable, es C2, ¿no? Y entonces las derivadas cruzadas son las mismas, ¿sí? Bueno, y los dominios de las derivadas de segundo orden, los podemos poner así, que el dominio de esta es el dominio de esta, que es el dominio de derivar dos veces con respecto a x, que es el dominio de derivar dos veces con respecto a y, que es igual a R2, lo que ya tenemos, menos, ahí está, ¿sí? Y ahí se terminó el ejercicio. ¿Bien? Bueno. Entonces, si quieren, podemos hacer... Vamos a hacer algo del 15, pero bueno, porque vamos a hacer muy poquito, ¿sí? Estoy pensando si hacer el 10 o no hacerlo. 10, qué sé yo. No sé. Hagamos el 10 total y hacemos un poquito del 15. Acá nos dan una función que depende de 3 variables, ¿sí? Estamos en algún conjunto o subconjunto de R3. ¿Sí? Nos quedan así. Bien. Entonces, el dominio ya de partida, siempre tenemos que ver los dominios, porque si no es como que no sabemos dónde estamos derivando, ¿sí? Fíjense, el logaritmo natural de un argumento, el logaritmo del argumento, tiene que entonces, el argumento tiene que ser positivo. Entonces el dominio de f directamente lo escribimos así, es los x y z pertenecientes a R3, donde x cuadrado más y cuadrado más z más 1 es positivo. Y eso se traduce, si quieren, en que z es mayor, si quieren lo podemos pensar como que z es mayor que menos 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Sí? Era más 1 o menos 1. Perdonen que estoy copiando bien o estoy copiando mal. Más 1. ¿Sí? Y entonces, si nosotros dibujáramos z exactamente igual a menos 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, lo que nos queda, ¿sí? Es decir, es la frontera a eso, nos queda una cosa del tipo que cuando x e y son 0, ¿sí? Z vale menos 1. Menos 1. Y después, cuando x cuadrado y cuadrado es R, lo que nos queda es un paraboloide, ¿no? Nos va a quedar así, desde menos 1. A ver, ahí.
Así. ¿Sí? ¿Bien? Esa es la frontera. Entonces, frontera, nosotros estamos trabajando dentro, por dentro. A ver, no, perdón. Z es más grande que. Entonces estamos trabajando por fuera, ¿sí? Estamos trabajando, sí, está bien. Ahí, por dentro es que Z es más chico. Y por fuera es que estamos trabajando en todo esto. ¿Sí? Por fuera de ese paraboloide. Bien, ahí está, ya está. Y la frontera no la tomamos, ¿no? Porque Z es exactamente -1. Bien. Como para tener una idea. Bien. Y entonces ahora hagamos las derivadas. ¿Qué sé yo? Derivemos. A ver. Primero las derivadas parciales. Esta derivamos con respecto a X, logaritmo de algo. Entonces es 1 sobre C algo por la derivada de lo de adentro, que depende, estamos haciendo depender de X. Entonces simplemente es 2X. Ahí está. La derivada con respecto a Y es la misma idea, 1 sobre algo por la derivada de lo de adentro, que depende solo de Y, entonces es 2. Y la derivada con respecto a Z es 1 sobre de adentro, digamos, ¿sí? Multiplicado, producto, regla de la cadena, la derivada de X cuadrado más Y cuadrado más Z más 1, pero con respecto a Z. Entonces es 1 nada más. ¿Sí? Porque X cuadrado más Y cuadrado más Z más 1, si lo derivo con respecto a Z, estoy dividiendo Z. Derivando Z, ¿sí? Bien. Y ahora vamos a tenemos 9 derivadas, ¿sí? De segundo orden. Primero los dominios. Dominio de F derivado con respecto a X. Fíjense que simplemente, ojo acá. Si yo miro F' con respecto a X, y la miro, veo que lo único que tengo que pedir es que el denominador no se anule. Si yo la miro, X cuadrado más Y cuadrado más Z más 1, estoy pidiendo que X cuadrado más Y cuadrado más Z más 1 no se anule, ¿sí? No quiero que se anule para poder no dividir por 0. Que es lo mismo que pedir que Z no sea -1 menos X cuadrado menos Y cuadrado. En principio es eso, ¿sí? Pero recuerden que los dominios de las derivadas tienen que estar incluidos, ¿sí? Dentro de los dominios de la función original, porque yo la función original la derivo donde tengo dominio, ¿sí? Entonces, está mal decir esto. Está mal decir que esto, que el dominio de F' con respecto a X, son los puntos de R3, donde X cuadrado más Y cuadrado más Z más 1 es distinto de 0. Esto está mal, lo vamos a tachar. Mal. Porque yo ya tengo una F que me restringe el dominio de sus derivadas parciales, ¿sí? Yo derivo solamente los puntos azules. Entonces no puedo decir que después es más cosas que los puntos azules. Es menos o lo mismo. Entonces, el dominio este va a ser el dominio también de la derivada con respecto a Y, que va a ser el dominio de F derivada con respecto a Z, que va a ser igual al dominio de la función, ¿sí? En este caso. Yo estoy derivando en los puntos azules únicamente. Entonces, las derivadas parciales son los puntos azules o algo más chico que los puntos azules. Pero no puede ser algo más grande, ¿sí? Bien, eso está acá. Y ahora calculamos las 9
o no lo hacemos, digamos. Tenemos 3 derivadas parciales de primer orden, y ahora cada una la podemos derivar 2 veces, pero vamos a hacer, calculamos, vamos a poner así. Calculamos las derivadas de segundo. Bien, a ver. Vamos con X y con Y. Vamos a hacerlas rápido. Vamos a hacer algunas, ¿sí? X y Z. Quedan algunos para ustedes. Esta. Tenemos derivar con respecto a X a 2X dividido todo eso. Profe, disculpe, Sí. me explicaron y no me di cuenta, porque el dominio no se puede decir que son todos los reales. O sea, yo lo veo como, obviamente surge ese error porque parece ser una polinómica, pero ¿por qué? Así me doy cuenta. A ver, yo si tengo la función derivada, no puedo dividir por 0. Es decir, no puedo x cuadrado más y cuadrado más z más 1, no puedo dividir por 0. Así que lo natural sería decir que el dominio son todos los puntos menos donde estoy dividiendo por 0. Pero no es que yo nunca busco el dominio natural de una función derivada. No busco el dominio natural. Lo que busco es el dominio incluido dentro del dominio de la función original. Porque es la función original la que me dice dónde puedo derivar y dónde no. Entonces yo ya sé que el dominio natural es el conjunto de puntos azules. ¿Sí? Entonces es en esos puntos donde calculo la función derivada parcial. Entonces la derivada parcial, su dominio va a ser o los puntos azules o algo más chico que los puntos azules, pero no puede ser más grande. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Bien, eso. Sí, gracias. Entonces derivo con respecto a X. Entonces derivo con respecto a X y hago la cuenta, qué sé yo, es el cuadrado, qué sé yo, no sé, vamos a hacerlo rápido. X cuadrado más Y cuadrado más Z más 1 al cuadrado. Y en el numerador 2x me queda 2 por el denominador. Todo deriva menos 2x por el denominador derivado con respecto a x, que es 2x de vuelta. ¿Sí? Bien. Así que esto es x cuadrado más y cuadrado más z más 1 al cuadrado. Y en el numerador nos quedan 2x cuadrado menos 4x cuadrado, nos va a quedar esto. Y cuadrado más z más 1 menos 2x cuadrado, porque a 2x cuadrado le resto 4x cuadrado. ¿Sí? Bien, quedó así. Ah, no, perdón, con 2. Perdón. Hay un 2 ahí dando vueltas. Entonces nos queda. Lo podemos poner así, menos 2x cuadrado, más el 2 afecta también a la y la z, 2y cuadrado, más 2z más 2. Que lo podemos escribir si quieren 2 veces, menos x cuadrado más y cuadrado más z más 1, todo dividido, x cuadrado más y cuadrado más z más 1. Bien, ahí está todo el cuadrado. Bien, dominio de esta segunda derivada es el mismo argumento. Yo no puedo dividir por 0, pero no es solo eso. Yo ya el dominio de la función f' de x estaba restringido. Entonces este también. ¿Sí? No, no es me copié el ejercicio anterior. Es el mismo que el dominio de f'. ¿Sí? Siempre lo mismo. El dominio de una derivada tiene que estar incluido en el dominio de la función original. Si acá estamos derivando 2 veces, eso tiene que estar incluido en el dominio de la derivada con respecto a x, que tiene que estar incluido en el dominio de x. ¿Sí? Y en este caso coinciden. ¿Sí? Bien. Bueno, queda para ustedes, quedan
estas. Por simetría es casi obvio que queda acá, ¿sí? Las piensan ustedes. Voy a hacer una cruzada que quiero hacer. Quedan estas 4 para ustedes. Quedan más. Vamos a hacer algo. Yo voy a hacer unas cruzadas, la de Z con respecto y la de X. Sí, porque si hacemos como por simetría, como X e Y son simétricos, entonces la derivada con respecto a Y 2 veces va a ser lo mismo que la de X, salvo que Y cuadrado va a ser el que está restando y el X cuadrado va a estar sumando. ¿Sí? Entonces esas las hacen ustedes y listo. Entonces hacemos así. Vamos a hacer estas. F' con respecto a Z, a XZ, esta, para ver que y F' derivado ZX, X. Y vamos a hacerlas, ¿bien? Entonces, en esta que vamos a derivar después por Z, tenemos que tomar la expresión derivada con respecto a X, 2X dividido X cuadrado más Y cuadrado más Z más 1, y la tenemos que derivar con respecto a Z. Entonces será 2X dividido X cuadrado más Y cuadrado más Z más 1, la derivo con respecto a Z. Bien. Entonces fíjense que 2X en el numerador no depende de Z, entonces es como una constante. Entonces esto va a ser 2X por X cuadrado más Y cuadrado más Z más 1, todo a la menos 1. Entonces fíjense cómo le vamos a poner. Le vamos a poner a la menos 1. Perdón. Bueno, lo podemos elevar al cuadrado. Hacemos lo que queremos con esto, ¿no? Tenemos que derivar eso, X cuadrado, entonces nos va a quedar. Ahí está. Nos va a quedar. Tocó. Bien. Bien. A ver si me creen. ¿Qué va a quedar? X cuadrado más Y cuadrado más Z más 1 al cuadrado. Y después 2X no, digamos, lo que va a quedar es esto, menos 2X por 1. ¿Sí? Estoy derivando esa expresión, pero 2X no depende de Z, entonces al derivar 2X con respecto a Z, esa parte da 0, y derivo la expresión ahora, hago menos 2X por la expresión que está dividiendo, derivada con respecto a Z, que era 1, ¿sí? Entonces queda eso. ¿Sí? Mientras tanto, la que tenemos que hacer con respecto a X es, busquémosla, la de Z era 1 sobre, era esta, 1 sobre la expresión. Y ahora la tenemos que derivar con respecto a X. Y esto es de vuelta, la expresión al cuadrado. Y en el numerador voy a poner es 1 sobre la expresión, es decir, la expresión a la menos 1. Entonces baja el menos 1, me queda un menos. ¿Sí? Y derivo la expresión con respecto a X, y queda 2X. ¿Sí? ¿Bien? Siempre la Entonces nos expresión de queda... abajo, perdón, ¿Qué? Sí, que decime. siempre la parte del denominador queda al cuadrado. Es la derivada de... A ver, ¿cómo era si yo tengo una función f de x derivado dividido g de x? Bueno, lo que quiere lo derivo con respecto a x, ¿no? Esa función, acá es simplemente, ¿te acordás cómo hacíamos? Hacíamos g de x al cuadrado por f' de x, era la regla de la división, esta, al cuadrado, ¿no?
G' de X con G de X. Era esto, ¿sí? Entonces el denominador me queda al cuadrado. Hay Gracias. muchas formas. Cada vez, digamos, la derivada, digamos, si yo tengo en cambio esta, esto, qué sé yo, si tengo esta y la derivo, esto puedo pensarlo de dos maneras. Puedo pensarlo como que es G² menos G' de X, o también lo puedo pensar como que esto es la derivada de G de X todo a la menos 1, y entonces es menos 1 por G de X a la menos 2 por regla de la cadena G' de X. ¿Sí? A veces es más cómodo cuando yo tengo 1 sobre una función, simplemente pensar que la función está a la menos 1, ¿no? No a la inversa, sino a la menos 1. Y entonces directamente derivo como si el exponente fuera menos 1. Me queda menos 2, baja el menos 1 y me queda regla de la cadena la derivada de lo de adentro. ¿Sí? Entonces esto lo borro, ¿sí? Porque para no... Lo dejamos así. Pero es eso. ¿Sí? Bien. Bueno, vemos que la derivada con respecto, las derivadas cruzadas con respecto a x y a z son iguales, ¿no? Que esto tiene que ver con el teorema de Schwarz, esta función S2. Después como que vamos a insistir más en esto, pero quiere decir S2, ¿qué quería poner esto? Quería poner. Y el dominio, bueno, ¿cuál es el dominio de estas derivadas? Es el mismo que antes, ¿no? Es la misma, sí, es ¿Quiere decir que son continuas? igual. También? ¿Qué? ¿Quiere decir que son continuas también? ¿C2? ¿Era? No, que tiene derivadas parciales de segundo orden continuas. Eso es C2. Lo que pasa es que esto está muy relacionado con si la función es diferenciable muchas veces. Entonces, porque, a ver, así dicho, si yo digo, bueno, tiene derivadas parciales de segundo orden continuas, entonces las derivadas cruzadas son iguales, es medio un absurdo desde el punto de vista metodológico, porque quiere decir, yo primero tengo que calcularlas para ver que son continuas, entonces ya las calculé, ya me doy cuenta si las cruzadas son iguales o no son iguales, ¿sí? Pero en realidad, ahora con Cristina, que están viendo la parte diferenciable, si la función es diferenciable muchas veces, entonces yo puedo decir si es C2, C3, C4, qué le pasa. Entonces ya con eso, digamos, mirando la fórmula, uno ya se da cuenta si es C2 o no, y entonces uno ya sabe si las derivadas cruzadas son iguales o no. Sí, pero eso es como que ahora Cristina lo va a trabajar un poco más, lo de diferenciabilidad. ¿Sí? Bien, por ahora son cruzadas y el dominio es el dominio que teníamos original de la función. Bien, bueno, para ustedes eso lo terminan. Entonces ahora sí vamos al ejercicio 15, vamos a hacer un poquitito. Nos dicen, ya de la parte 3, halle las matrices jacobianas de los siguientes campos, cuando sea posible también expresen los gradientes correspondientes. La matriz jacobiana del gradiente es simplemente la matriz jacobiana que tiene una única fila. Está dada porque yo tengo un campo escalar, ¿sí? Y no un campo vectorial. Entonces cuando dice calculen los gradientes, bueno, si la jacobiana me da una sola fila, ya está. ¿Sí? Bien, vamos a hacer el A, nos dan, y vamos a hacer dos y listo. Nos dan que esta función es un campo vectorial, ¿no? Ya le pusieron la flechita. X menos. ¿Sí? Tiene, para cada XY, yo voy a parar algo, un vector, algo que tiene una primer componente, 3x² por y una segunda componente que es x menos y. Entonces la matriz jacobiana lo que va a tener es, como acá hay 2, ¿sí? Y acá hay 2, acá n y m nunca sé cuál le ponen m y cuál le ponen n, pero la matriz va a ser, esto va a ser, déjenme pensar,
las columnas, y esto va a ser las filas. El número, ¿no? Número de columnas, número de filas. Entonces yo voy a tener matriz jacobiana, déjenme pensar, de F lo ponemos. En XY, en cada punto XY del dominio de la función original, yo en principio voy a poder calcular una matriz de 2 por 2, ¿sí? Me va a quedar. ¿Y cómo la calculo? Lo que hago es, derivo 3x cuadrado y lo derivo con respecto a x. Y eso me queda 6xy. Y ese 6xy va acá. ¿Sí? Y ahora, fíjense, derivo 3x cuadrado y con respecto a y me queda 3x cuadrado. Y entonces, la primera coordenada es la primera fila, ¿no? Digamos, la primera coordenada es la primera fila, entonces el 3x cuadrado va acá. La primera fila la obtengo con la primera coordenada, las dos columnas, cada una con una variable diferente. Y x menos y, ahora hago lo mismo con la segunda coordenada. La derivo con respecto a x, me da 1, la derivo con respecto a y, me da menos 1. Y lo pongo acá, 1 y menos 1. ¿Bien? Y ya está, es esto, ¿sí? Vamos a hacer alguno que sea un gradiente, y listo, lo piensan ustedes, ¿sí? No es... vamos a hacer el C. El C, que es un Ahí gradiente, termina ¿no? el ejercicio. Era Sí, ahí plantearlo. termina, porque no dice nada. Ayer la matriz jacobiana de los siguientes campos. Cuando sea posible, está también perfecto. expresen los gradientes correspondientes. Pero no hay gradiente acá, ¿sí? Claro. Gradiente. No hay nada más que hacer. Bien. Es h de x y z. Acá la función no tiene la flechita en h porque es un campo escalar, ¿no? De x y z voy a parar a una única cosa en R, ¿no? Un número. Entonces acá sí hay gradiente. Fíjense que acá 3 es el número de columnas y 1, porque tengo una única coordenada, es el número de filas. Entonces tengo una fila, entonces la matriz jacobiana es el gradiente. Es lo mismo. ¿Sí? Bien. Y lo hacemos, a ver. Entonces tenemos que derivar xy más z cuadrado x con respecto a x. Y esto nos da y más z cuadrado. Tenemos que derivar xy más z cuadrado x con respecto a y. Y esto nos da x. Y tenemos que derivar xy más z cuadrado x con respecto a z. Y nos queda 2zx. Entonces, la matriz jacobiana de h en xy, que también la podemos poner simplemente como el gradiente de h en x y z, ¿sí? Esto es igual a simplemente, bueno, lo que queda ahí, y más z cuadrado, en la primera coordenada, le podemos poner como, no sé, podemos ponerle como, x, bueno, no importa. O sea, las comas son lo que lo diferenciarían entre matriz jacobiana y gradiente, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Sí, es un vector, digamos. El gradiente es un vector, ¿sí? Un vector fila, es decir, yo en una matriz, si la tengo de una fila y 3 columnas, ¿le puedo poner las comas o no? Eso no tiene ningún tipo de importancia. ¿Es el gradiente o es la matriz jacobiana, ¿sí? No es que si tiene comas es el gradiente y si no lo tiene es Sí, la matriz. Es lo mismo. Digamos, a veces en los vectores uno pone las comas y en las matrices ya no, pero es lo sí, mismo. lo que me Sí. refería es que si lo escribís como vector es la gradiente y si no se queda matriz.
Es lo mismo. Vos tenés que pensar en la matriz jacobiana, acá es un vector fila, es decir, es el gradiente. El gradiente lo tengo solamente, justamente, si tengo una única fila. Y le querés poner las comas o no. No sé qué le ponen en la síntesis, si le ponen las comas o no se la ponen. No me voy a fijar. Para el gradiente. Sí, que ya está, Creo le que sí, ponemos, si no profe, le pero ponemos la igual. coma. Igual ¿Qué? la entendemos. Creo que sí, profe, pero igual la entendemos. Que es un vector. Sí, es lo mismo, sí, no. Qué sé yo, no sé. Que Cristina nos diga. Bueno, no lo encuentro. ¿Qué sé yo? Ya no lo encuentro. Bueno, no importa. ¿Le ponemos o no le ponemos? Bueno, terminamos con esto porque en realidad ya el 16 no lo pueden hacer en principio, ahora cuando Cristina siga lo hacen, ¿sí? Bien. Bueno, entonces ya está, con esto por ahora la práctica terminó acá. Bueno, esto. Está bien.